Hola, buenos días, muchísimas gracias por venir. Nuestro primer ponente es Jorge Fernández, ingeniero químico de la Asociación Hablando de Ciencia y trabaja en certificación de proyectos de I+D, pero hoy viene a hablarnos de la física del hundimiento del Titanic. Gracias. Bueno, buenos días. En esta charla vamos a ver un poco el porqué del hundimiento del Titanic desde una óptica muy sencilla y manejando muy poquitos datos. Por poner en contexto, hablamos de un transatlántico que el 10 de abril de 1912 partía de la costa inglesa rumbo a Nueva York con 2.200 pasajeros y botes salvavidas con capacidad únicamente para la mitad. La noche del 14 al 15 de abril se produce el impacto del Titanic con el iceberg y 2 horas y 40 minutos después el barco se hunde. 700 personas se salvarían en los botes y 1.500 personas perderían la vida esa noche. Vamos a ver en un primer capítulo el principio de Arquímedes, que es el principio esencial para entender el hundimiento del barco. Vamos a suponer que tenemos en agua un cubo de 10 centímetros de arista y, por tanto, un volumen de 1 litro. Nuestro cubo, además, es de corcho. El corcho tiene una densidad relativa de 0,24, lo que significa que su densidad es 0,24 veces la del agua, que es la que se toma como referencia. Y, por tanto, nuestro cubo de 1 litro pesa 0,24 kilos. En estas condiciones, el cubo desaloja otro cubo de agua del mismo volumen, 1 litro, y como la densidad del agua es de 1 kilo por litro, nuestro cubo de agua desalojada pesa 1 kilo. El principio de Arquímedes establece que un cuerpo inmerso en el seno de un fluido recibe un empuje vertical y hacia arriba, cuya magnitud es justamente el peso del fluido desalojado. Como el peso del fluido desalojado es 1 kilo, pues ese es el empuje que tenemos vertical hacia arriba y además tenemos la fuerza peso, que como hemos visto, 0,24 kilos. Sobre un cuerpo que actúan dos fuerzas, se impone la mayor y por lo tanto nuestro cuerpo ascenderá. Llega un momento en que en el ascenso, pues parte del cuerpo sale fuera del agua y en ese momento pues el volumen de agua desalojada ya va siendo menor. Por tanto el empuje también va disminuyendo. Aún así aquí todavía el empuje es mayor y el cuerpo sigue subiendo. ¿Hasta cuándo subirá? Pues justamente hasta que ambas fuerzas se igualan. Aquí en esta fotografía ya en equilibrio podemos sacar como moraleja que cuando nosotros tenemos un cuerpo menos denso que el agua y lo echamos al agua, va a quedar por debajo del agua en una proporción que coincide justamente con su densidad relativa. La densidad relativa es 0,24 y un 24% queda por debajo del agua. Ahora, partiendo de esta fotografía, vamos a sustituir el cubo de corcho por un cubo de hielo. El hielo tiene una densidad relativa de 0,90. Por tanto, nuestro cubo de hielo pesa 0,90 kilos. En este caso, la fuerza peso se impone sobre la fuerza empuje y, por tanto, nuestro cubo se hundirá. Nuevamente se hunde hasta que ambas fuerzas se igualan. Aquí también vemos que teniendo el hielo una densidad de 0,9, un 90% queda por debajo del agua. Y aquí, pues la fotografía con los dos. En un segundo capítulo vamos a ver simplemente el escenario del impacto, ¿vale? Por ver un poco cuál era la situación del Titanic. El Titanic tenía un volumen de unos 131.000 metros cúbicos y un peso de 50.000 toneladas. Eso hace una densidad relativa media de 0,38. Como hemos visto en el capítulo anterior, una densidad de 0,38 significa que el 38% del Titanic estaba bajo el agua. El iceberg, a partir de estimaciones que se hicieron, se estima que podía haber tenido un volumen visible por encima del agua de 18.000 metros cúbicos. Como hemos visto antes, que la densidad relativa del hielo es 0,90, significa que un 90% del iceberg estaba por debajo del agua. Luego, si lo visible era 18.000 metros cúbicos, el volumen total del iceberg sería de unos 180.000 metros cúbicos,
con sus correspondientes 162.000 toneladas. Si ahora comparamos el volumen de uno y otro y el peso de uno y otro, pues se puede comprobar que el escenario era bastante desfavorable para el Titanic. Y por último, en el tercer capítulo vamos a hacer unos cuantos números muy sencillitos. Para comprender el hundimiento del Titanic hay que saber algunas cosas sobre la estructura que tenía. El Titanic se componía de 16 compartimentos que eran estancos hasta una cierta altura, y a partir de esa altura ya esos compartimentos se comunicaban unos con otros. Cuando se produce el impacto con el iceberg y se comprueban los daños, el ingeniero jefe Thomas Andrews explica que el Titanic podía mantenerse a flote con hasta 5 compartimentos anegados. Con hasta 4 compartimentos anegados, perdón, pero no con 5. Por tanto, desde ese momento, el Titanic estaba condenado a hundirse. Represento ahora una representación más esquemática del Titanic, donde, por simplicidad, todos los compartimentos van a ser iguales, ¿vale? Y esos compartimentos van a tener unos 3.000 metros cúbicos de capacidad. Aquí vamos a enseñar dos datos que son los que vamos a manejar en el resto del análisis, dos datos importantes, que son, bueno, por una parte, como ya hemos visto, el volumen de un compartimento, 3.000 metros cúbicos, y luego la altura del barco por encima del nivel de flotación, 18 metros. Y la altura de los compartimentos por encima del nivel de flotación, 3 metros. En esta fotografía, sobre el Titanic, actúan dos fuerzas. La fuerza peso, que como hemos visto en los datos primeros, es de 50.000 toneladas, y la fuerza empuje, que también son 50.000 toneladas, correspondientes a los 50.000, al peso de los 50.000 metros cúbicos de agua que el barco está desalojando. Representamos ahora el efecto que tuvo sobre el barco el impacto con el iceberg. Aunque desde ese momento el agua empieza a entrar en todos los compartimentos a diferentes velocidades, nosotros por simplicidad vamos a considerar solamente uno de los compartimentos. Un compartimento se anega. La principal repercusión de esto es que el peso del barco aumenta en 3.000 toneladas, puesto que han entrado 3.000 metros cúbicos de agua. De esta manera, al aumentar el peso del barco en 3.000 toneladas, la fuerza peso se impone un poquito sobre la fuerza empuje. Luego, ya a partir de esta fotografía, el Titanic se va a hundir un poco. ¿Cuánto se hunde? Pues se va a hundir lo suficiente para que el barco desaloje 3.000 metros cúbicos de agua adicionales, porque al desalojar 3.000 metros cúbicos de agua adicionales, el empuje va a aumentar en 3.000 toneladas y las fuerzas se van a volver a igualar. ¿Cómo calculamos cuánto tiene que hundirse el barco para desalojar 3.000 metros cúbicos de agua adicionales? Pues con un cálculo muy sencillo. Si nosotros por encima del agua tenemos 81.000 metros cúbicos de barco repartidos en 18 metros, pues para ver cuántos son los 3.000 metros cúbicos que nos interesan, eso corresponderá a una altura h. Esa altura es de 0,67. Luego, el barco se hundirá 0,67 metros. De esa forma, el volumen del barco por debajo del agua será 53.000 metros cúbicos y el peso de ese volumen desalojado será la fuerza empuje, que se iguala así al nuevo peso del barco. De esa manera, el empuje ya es 53.000 toneladas y el barco alcanzaría una nueva situación de equilibrio. Este mismo análisis se puede hacer para el resto de los compartimentos. Cuando se anega el segundo, el barco se hunde otro 0,67. De manera que el peso aumenta a 56.000 y el empuje aumenta a 56.000. Cuando se inunda el tercero, lo mismo. El barco se hunde otro 0,67. Lo mismo con el cuarto. Y ya estamos previendo lo que va a pasar. Lo que ocurre cuando se inunda el quinto es que por primera vez la altura de los compartimentos queda por debajo del nivel de flotación.
de manera que el agua en su ascenso ya no encuentra impedimento para pasar al resto de compartimentos no dañados. Cuando el ingeniero jefe está explicando esta situación al capitán del barco, un tripulante de primera, un hombre de negocios y aparte una persona que recomendó al capitán del barco acelerar el ritmo del Titanic para que llegaran antes a Nueva York y sorprender a la prensa, este señor decía que aquello era absurdo, que el Titanic no podía hundirse. A lo que el ingeniero jefe respondió que el Titanic era un barco hecho de hierro, que por supuesto que podía hundirse y que de hecho lo iba a hacer, y que aquello era una certeza matemática. Muchísimas gracias.